marxista. Es como que no estuvieron en clase y no tienen acá. Entonces dice, materialismo histórico se basa en la doctrina filosófica asociada al socialismo marxista. El término fue inventado por el ruso George Plekhanov, con base en el marco conceptual propuesto por Karl Marx. O sea que esta interpretación histórica está basada en las ideas del marxismo, o sea, del filósofo y sociólogo e historiador Carlos Marx, que él dice que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Él piensa que la historia de la humanidad es una historia dividida por el modo de producción vigente en un periodo de la historia. ¿Ok? Entonces, él no divide la historia por inventos científicos, por hechos militares o por revoluciones políticas. Él divide la historia por el modo de producción económica que se establece en cada periodo, debido a las relaciones y a las luchas de clases. ¿Okay? Entonces, eso hay que saberlo diferenciar de la otra periodización. Entonces, él, Carlos Marx, va a segmentar la historia en una comunidad primitiva, que él dice que es la época que corresponde a la prehistoria, y donde se organizan las comunidades tribales y no hay diferencia de clases sociales. O sea que en esa comunidad primitiva no existen los ricos ni los pobres. ¿Okay? Todo les pertenece a todos. No existe la propiedad privada. Entonces, diga. Yo creo que esto de la comunidad primitiva fue porque básicamente todos necesitaban sobresalir, entonces no les convenía opacar a unos y dejar de lado a otros. Es que miren, la sociedad primitiva basaba su relación en la cooperación. Entonces, cuando salían a cazar, salían varios grupos de la tribu a cazar, pero a veces unos tenían suerte y encontraban la presa y la mataban y otros no. Pero cuando regresaban de la cacería, todos comían. Entonces, y no decían, es que ellos son mejores para cazar que nosotros. No, todos comían porque el siguiente día podía invertirse los papeles y los que cazaron hoy, mañana no conseguir nada y comer de lo que los otros traían. Entonces, en ese sentido, la sociedad de ellos funcionaba sin necesidad de adueñarse del territorio ni de los productos, sino que se compartían. Entonces, esa solidaridad orgánica en la que ellos vivían, Carlos Marx va a considerar que era mejor que lo que se vino transformando la sociedad con el devenir del tiempo. Entonces, luego dice él que después, pasando a la sociedad esta, pasa al esclavismo, que es cuando surge la propiedad privada y se originan los sistemas de clases, porque las tribus avanzan en la historia, avanzan tecnológicamente, consiguen armas, y algunas tribus se vuelven enemigas de otras peleando precisamente los recursos, y las esclavizan a las vencidas, y así surge la propiedad privada porque algunos se consideran dueños de otros. Y este esclavismo va a terminar cuando comienza la Edad Media, porque en la Edad Media sí surge un sistema económico agrario basado en la servidumbre de los campesinos, que se llama el feudalismo. Ahí los campesinos le sirven a un señor feudal, le trabajan la tierra a cambio de comida y protección. Y al final de la Edad Media va a surgir una nueva clase social que es la burguesía, con los comerciantes que hicieron ricos, y que ellos van a pedir que, como son los que tienen la mayor parte de dinero, que también deberían tener el control político de la sociedad. Y entonces el capitalismo va a hacer que surja una nueva sociedad donde los burgueses acumulan capital explotando a los obreros en las fábricas. Entonces Carlos Marx dice que esta etapa de la historia también se va a superar cuando los obreros se rebelen a los burgueses, les quiten los medios de producción y empiecen a formar una sociedad donde no existan clases sociales de nuevo, ni la propiedad privada. ¿Okay? Es como regresar al estado primitivo, pero con todas las ventajas de la modernidad. ¿Alguna pregunta? Bueno, la etapa comunista
es utópica, o sea que la etapa comunista no se ha cumplido cabalmente en ningún país. No se ha pasado de ser socialismo con una dictadura, porque para pasar al comunismo tiene que desaparecer también el Estado. ¿Okay? Entonces, en los países socialistas el Estado es muy fuerte, pero en los países comunistas, que dijo Marx, el Estado tendría que ser muy débil. Y eso no ha pasado. O sea que para muchos historiadores, el comunismo es una utopía, o sea, un sueño inalcanzable. Ok, entonces ya una vez explicado eso, pasamos a la siguiente página que les había dicho, pero tienen que resolver esta página. Entonces, esa es una de sus asignaciones, la página 133. Esa la resuelven ustedes y me la mandan. Anótenlo ahí. Ahora sí, pasemos al... Profe, ya lo hicimos. Ah, bueno. No, entonces sí, ya le hicieron. Esa fue la tarea. Perfecto. Ahora sí, pasemos al impacto de la civilización. Estamos hablando de la página 134. Las civilizaciones antiguas. En la edad antigua surgieron las primeras civilizaciones. Recuerden que la palabra civilización hace énfasis en civitas, o sea, ciudadano, en ser civilizado, en tener leyes, en comportarse. O sea, es un antónimo de ser un salvaje, de ser un bárbaro, de ser una bestia. Entonces, el civilizado es la persona que se basa en la ley, en el diálogo, en la cooperación y que no impone la fuerza. ¿Okay? Entonces, esas primeras civilizaciones surgen en lo que ahora es Oriente Medio. Ahí surgió la civilización. Quiero que me ayude Suani, donde dice aprendo. Primer párrafo. Aprendo. Las civilizaciones antiguas causaron un gran impacto en el desarrollo de la civilización. Ajá. Estas se originaron en Mesopotamia, que significa país entre ríos. Así se conoce a la extensa región bañada por los ríos Tigris y Éufrates, donde se desarrolló hace más de 3.000 años una civilización que abarcó el territorio de las actuales Irak, Siria, oeste de Irán y sur de Turquía. Pese a ser una región seca y calurosa, las aguas de los ríos fertilizaron las tierras del desierto y permitieron el desarrollo de la agricultura y el surgimiento de las ciudades. Los ríos Tigris y Éufrates representaban para los pueblos de Mesopotamia lo mismo que el Nilo para Egipto. Destacaron 3 pueblos o culturas: sumerios, babilonios y asirios. Muy bien. Entonces, recuerden, ¿no? La historia comienza con la escritura. Quiere decir que estas civilizaciones ya tenían un método de escritura. Ellos inventaron la escritura, los sumerios. Entonces, estas civilizaciones antiguas surgieron debido a que ellos dieron un avance tecnológico bien importante a finales del Neolítico. Ese avance fue la revolución agrícola. Con la revolución agrícola lograron domesticar animales y plantas y lograron obtener un excedente económico, o sea, tener sobreproducción que les hacía posible el comercio. Y con esto del comercio y el excedente económico y con tanta riqueza, ya no necesitaban andar de un lado para otro y empezaron a ser sedentarios, a construir casas sólidas de ladrillo, porque ya no andaban de nómadas. Entonces, debido a que tenían que llevar cuentas comerciales, inventaron la escritura por un fin práctico, o sea, sacar cuentas. O sea, la escritura no surge para escribir poesía, ¿okay? La escritura surge para llevar un control del dinero, de las transacciones, ¿okay? Un registro. Y después le dieron otro uso, ¿no? Pero básicamente así surge, debido a que las civilizaciones se fueron haciendo cada vez más grandes, más complejas, necesitaban un método inteligente de organizarse y de administrarse. Y eso es imposible sin la escritura. ¿Por qué? Porque las civilizaciones, para ser civilizaciones, tienen que tener leyes. Las leyes las tiene que conocer la gente.
ellos fueron los primeros que inventaron las leyes y las escribieron en piedra y se las ponían en las plazas escritas en la piedra para que la gente las leyera. Diga, Sonia. Es que fíjese que es gracioso pensar que la escritura no se inventó con un fin como recreativo, como para anotar lo que de verdad necesitaban, sino que se recreó con la función para administrar dinero. Sí, básicamente. Básicamente porque era una necesidad. Recuerde que todo lo que inventamos los humanos por lo general es por necesidad. La ciencia básicamente se ha basado en la necesidad práctica. Ahora bien, menciona que estas sociedades surgieron entre los ríos Tigris y Éufrates. Ahí esa zona se llama Mesopotamia, o sea, tierra entre ríos. Ahí en el libro ustedes ven que hay un mapa y pueden ver que está ubicado en lo que actualmente es Irak. Es el lugar donde los humanos empezaron a ser civilizados, donde ahora es Irak. ¿Okay? Y corresponde, y esto es interesante porque la Biblia menciona que ese es el lugar. La Biblia menciona desde el Génesis los ríos Tigris y Éufrates como lugares clave del inicio de la humanidad. Y ese es un dato arqueológico sumamente importante. De hecho, el paraíso lo ubican entre esos ríos y otros dos ríos. Ok, los sumerios, léalo Esteban el primer párrafo, Jeffrey el segundo y Avi el tercero. Son el pueblo más antiguo de Mesopotamia. Su civilización se desarrolló entre los años 4000 y 1900 a.C. Establecieron ciudades-estado independientes, cada una con una organización y gobierno propio, al frente del cual está un príncipe sacerdote. Las principales ciudades sumerias fueron Ur, Larsa, Lagash y Uruk. Las luchas entre ellas eran frecuentes, lo que debilitó a los sumerios frente a otros pueblos. Muy bien. Siga leyendo, Jeffrey. Más tarde surgió un nuevo poder en el norte, Babilonia. Su rey más notable fue Hammurabi, 1728 y 1686 a.C., que consiguió la mayor parte de Mesopotamia. Dejó escritas las primeras leyes de la humanidad, el Código de la Hammurabi, donde se regula de forma detallada la vida social y económica y se establecen las penas que se aplican en cada delito. Hacia 1300 a.C., los asirios se convirtieron en la nueva potencia de la región. Pueblo militarista y belicoso, forma un gran imperio con capital en Nínive. ¿En la capital dónde estaba? En Nínive. Ok, miren, como les decía, arqueológicamente todos estos lugares aparecen en la Biblia, que es una fuente histórica interesante. Y obviamente los arqueólogos han encontrado en los templos, en los zigurats, en las ruinas que dejaron en estas ciudades información valiosísima. Por eso se sabe tanto de ellos. Incluso hay 2 personas en el mundo que hablan sumerio, que pueden entenderlo. No hablarlo porque la pronunciación se ha perdido, pero sí entender los jeroglíficos. Bueno, no son jeroglíficos, se llama lenguaje cuneiforme. Hay como 2, 3 personas en el mundo que pueden traducirlos. Ok, siga. Había dicho que iba a leer el siguiente. ABC. Las culturas de Mesopotamia aportaron grandes innovaciones. Conocieron la medicina, sistemas de riego, de medidas, aritmética, geometría y álgebra. Inventaron la rueda, la cerveza y la escritura cuneiforme, con signos en forma de cuña. Construyeron palacios y templos escalonados, llamados zigurats. Crearon un calendario lunar. O sea, lo que leyó Avi, básicamente es porque eran personas civilizadas, lograr hacer todo eso que hicieron. Hasta sabían de matemática, de geometría, sabían de astronomía también. ¿Okay? Ahora bien, en YouTube hay mucha gente que habla
conspiraciones, teorías conspirativas sobre los sumerios y lo relacionan con los Anunnaki y con los Illuminati, que no sé qué, y todo eso, jóvenes, es basura. O sea, no es algo que lo pueden tomar en serio. Simplemente lo hacen para conseguir vistas, para llamar la atención. Pero históricamente no tiene sustento. Aunque lo vean en History Channel, aunque vean que en History Channel sale un hombre todo peludo, diciendo que todos son aliens, los que hablan de estas civilizaciones antiguas, todo eso es por dinero, por conseguir audiencia y hacer dinero. No es algo histórico o científico. Ok. En la siguiente página dice algunos inventos sumerios. Y ahí aparece, diga, Isaí. No, nada. Algunos inventos sumerios. Ahí aparece el ladrillo, la rueda y el arado. El ladrillo, obviamente, ya necesitaban construir casas a largo plazo, ¿verdad?, que resistieran. Y ellos descubrieron que la arena cocida se vitrifica. O sea, que la arena sometida a altas temperaturas se vuelve vidrio. Y se vuelve, por lo tanto, impermeable. Usted si hace ladrillos y no los cuece y cae una tormenta, se le deshace la casa. Pero si los ladrillos están cocidos, no le pasa nada. La rueda es un invento atribuido también a ellos, a los sumerios. Y con la rueda podrías construir todo tipo de artefactos que hacen más fácil desplazarse. Y engranajes también, para hacer máquinas. Máquinas rudimentarias, pero máquinas. El arado, que consiste en utilizar la fuerza bruta de algunos animales rumiantes para orar la tierra y hacer más fácil el trabajarla. Todo eso hacia el año 3500 a.C. Entonces, esta gente eran idénticos que nosotros. O sea, si usted agarra un sumerio del año 3500 a.C. y lo transporta en una máquina del tiempo a esta época, se va a asombrar y va a quedar como loco por unos días por todo lo que hay, pero en el fondo él va a entender todo porque ya era un humano civilizado. Ya era un humano civilizado. A ellos solo lo que les faltaba era evolucionar más tecnológicamente, pero ya tenían la base de todo lo que tenemos hoy. Muy bien, ahora, los sumerios serían los primeros, ¿verdad? Luego pasaríamos con los egipcios. El primer párrafo lo va a leer Johan, donde dice egipcio. Léalo yo. La civilización egipcia surgió hace 5000 años a orillas del Nilo. Desarrolló una de las culturas más ricas y originales de la historia. Es un estrecho y largo valle entre inhóspitos desiertos. Las lenguas del Nilo dieron vida y fertilidad al valle, permitiendo la práctica de la caza y la pesca primero y la agricultura después. Los egipcios construyeron canales de riego, disque y lagos artificiales para aumentar el área de cultivo. Sí, diques se llama. Todos los egipcios surgieron en el 5000 a.C. a la orilla, no, hace 5000 años, a orillas del río Nilo. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las civilizaciones surgen a orillas de los ríos, porque el agua es vital para una sociedad. Usted no puede ir a construir una sociedad en un desierto sin por lo menos unos cuantos oasis cerca. Necesita el agua. Sin el agua la sociedad no va a poder funcionar. Entonces, las principales ciudades fueron construidas cerca de los ríos. Los sumerios tenían el río Tigris y el Éufrates, y los egipcios tenían el río Nilo. Esa zona de ahí, a pesar de ser desértica, la ribera del río es muy fértil, porque arrastra nutrientes del centro de África, los va arrastrando el río y lo lleva hasta la delta donde desemboca el río Nilo. Y ahí los egipcios cultivaban todos sus productos agrícolas y prosperaron. Inventaron también su propia forma de escritura. Se volvieron arquitectos muy versátiles. Inventaron su propia forma de religión. Tenían comercio con todos los demás países cercanos.
y se volvieron un imperio poderoso porque desarrollaron una industria armamentística. Ellos tenían carros de guerra, carruajes y todo. Entonces los egipcios eran poderosos en la antigüedad, tanto así que llegaron a esclavizar también a los israelitas. Y eso está en la Biblia, en el libro de Éxodo. Lea Génesis, donde dice sociedad. Egipto era una sociedad teocrática, donde los personajes más importantes era el faraón, representaba la suprema autoridad civil y religiosa. Era considerado un dios con poder absoluto, al cual se le debía adoración. Por debajo del faraón y su familia existía una influyente clase sacerdotal. Muy bien. Entonces, la religión de ellos influía sobre el gobierno, porque era un gobierno teocrático. O sea, el faraón era el líder religioso más importante. Era el líder político y el líder religioso más importante a la misma vez. Cuando eso ocurre, se le llama teocracia. Y los egipcios así consideraban al faraón casi un dios, un semidios. Entonces lo adoraban como que fuera un dios. Cosa que en la Biblia no les parecía. Por eso siempre hacían énfasis de que no había que adorar a dioses o a personas. Y los israelitas ahí se metieron en problemas con los egipcios varias veces. También dice que la mayoría de pobladores eran campesinos, artesanos y comerciantes. La mujer ocupó un lugar importante en la sociedad y algunas gobernaron el país, como Hatshepsut, Nefertiti y Cleopatra. Obviamente eran mujeres de las clases privilegiadas. Una mujer campesina, artesana, ella no tenía futuro político ni nada por el estilo. En la antigüedad recuerden que las mujeres que sobresalían eran las de la nobleza. Ahora bien, luego mencionan, en la base de la sociedad estaban los esclavos que trabajaban en el servicio doméstico y en la construcción de los grandes templos, palacios y pirámides. Era una sociedad esclavista esta. O sea, la edad antigua, las primeras civilizaciones corresponden con lo que Carlos Marx llama en su periodización la sociedad esclavista. Se basaban estas sociedades en la mano de obra esclava para la producción. ¿Ok? La esclavitud era necesaria para sostener la sociedad y era normal. Y nadie decía, uy, pobrecito los esclavos, qué barbaridad que no existan esclavos. No, era normal. Y se los vendían, los compraban, llevaban aquí para allá los esclavos porque era normal. O sea, ahora nosotros nos asombramos de que existan humanos esclavos, pero en esa época era normal. Ahora bien, en la siguiente página habla de los aportes de los egipcios. Léalo, Susan. Aporte de los egipcios, profe. Sí. La escritura egipcia es jeroglífica, formada por signos que representan objetos, seres vivos e ideas. Sus conocimientos en aritmética y geometría permitieron la construcción de grandes templos y pirámides. En esta última, y en tumbas excavadas en las rocas. Enterraban a faraones, sacerdotes y otros personajes importantes. Destacaban las pirámides de Saqqara, Keops, Kefren y Miserinos. Además construyeron imponentes ciudades, algunas de las cuales fueron capitales del país, como Menfis, Tebas y Tanis. Muy bien. Entonces, los egipcios aportaron sobre todo esa escritura jeroglífica y los conocimientos de aritmética y geometría que permitieron la construcción de las pirámides todavía son tanto misteriosos para los arquitectos y los ingenieros actuales encontrar cómo ellos lograron con la tecnología de su tiempo ser tan precisos a la hora de construir una pirámide tan grande y levantar rocas tan grandes. Entonces hay diferentes teorías, desde las que formuló Heródoto en el siglo V a.C., que utilizaban rampas y troncos, hasta las teorías modernas que hablan de que empezaron desde arriba hacia abajo. ¿Ok? Profe,
Diga. Pero ¿cómo iban a empezar desde arriba? O sea, tuvieron Ah. que elevarlo primero. No, tuvieron que poner un montón de tierra, ir escarbando y poniendo las piedras así. Ah. Sí. Bueno, mire, es que yo estaba viendo un documental de eso y como siempre va que decían que los alienígenas trajeron Tecnología. tecnología superior. Sí, yo he escuchado una teoría de que los egipcios, no es teoría, pero no es un invento, de que los egipcios lograron descubrir un químico que hacía que las piedras se derritieran y podían llevar las piedras como líquido y luego hacer que se volvieran a solidificar. Qué raro. Pero nadie lo puede probar. Ok, entonces, ¿cuál es la tarea que van a hacer? Porque la cultura griega y romana va a ser para la siguiente clase. Ahorita solo vamos a hacer sumerio egipcio. Ustedes van a hacer de asignación. Lo que van a hacer es, van a investigar cómo lograron traducir los jeroglíficos egipcios. ¿Cómo se lograron traducir los jeroglíficos egipcios? Van a investigar la historia de cómo lograron traducir los jeroglíficos egipcios. Ese es uno. Es corto, es un resumen, una historia. Profe, vuelvo a decir es que no... Diga, Emily. Repita la tarea, profe. Investigar cómo descifraron los jeroglíficos egipcios. Y lo otro es de los sumerios. Me van a investigar quiénes fueron los reyes, los primeros reyes sumerios. Y la leyenda de Gilgamesh, que se lo voy a escribir aquí. ¿Los primeros qué, profe? Reyes sumerios. Profe, con lo de los reyes sumerios, ¿quiere solo los nombres o con un poquito de información? No, solo los nombres. Ahí le escribí en el chat eso que va a investigar sobre la epopeya de Gilgamesh. Es por decirlo, el poema más antiguo del mundo, el poema épico más antiguo del mundo. La epopeya de Gilgamesh. Y van a averiguar ustedes ahí que habla del diluvio universal. Esto es anterior a la Biblia. Bueno, entonces me voy a salir de aquí porque les voy a volver a enviar la invitación para hablar de cívica. Entonces estén pendientes del link ahí en el grupo.